tardes. Hoy vamos a dar inicio a la sesión de anestesiología, caso clínico, por la doctora Adelaida Duarte Soto, que es nuestra profesor titular, y su exponente Freddy Pavón Manga, residente de anestesiología. Vamos a iniciar con la fecha de identificación de nuestro paciente, con las iniciales ASMB, de edad de 3 años y 7 meses, género masculino, ocupación escolar, religión de padres católicos, lugar de nacimiento y origen San Juan del Río, Durango, ingreso el día 23 de febrero del 2020. Tenemos dos padres con aparente buen estado de salud, madre de 36 años, padre de 33 años. Como antecedentes de importancia tenemos una tía abuela con un CA cervicouterino y un padre con línea paterna abuelo con un CA de garganta. En antecedentes perinatales presentamos que la paciente es producto de la segunda gestación, normoevolutivo, sin problemas a nivel del embarazo hasta el final, donde fue obtenido por cesárea por un cuadro de oligohidrácneos y una preeclampsia que no especifican el grado. Fue un producto con un agar de 8-9 con un peso de 2.700 gramos, alimentado con seno materno hasta las 2 años y lactación hasta los 7 meses. Hospitalizaciones, presentamos que tenemos una hospitalización en 10 ocasiones aproximadamente en el transcurso de su vida, en donde recibió quimioterapia, presentó un cuadro de fiebre e infecciones por el catéter asociadas a esta misma. Tenemos que presenta un cuadro de cirugía con una toma de biopsia a nivel hepático en el mes 8 de agosto del 2019, y presentó también un manejo anestésico con anestesia general. Aquí no se especifica si fue anestesia general balanceada o anestesia general inhalada. Solo lo que especifican fue que tuvo anestesia general, no se especifican más datos. Es alérgico a la penicilina. Como crónico degenerativo tenemos un paciente que presentó un cuadro de hepatoblastoma como padecimiento actual. Aparte de esto tiene un cuadro de anemia normocítica normocrónica ya corregidas, transfundido en múltiples ocasiones, paquetes globulares, plasmas frescos concentrados y concentrados plaquetarios, sin saber pues qué cantidades o en número de paquetes cuántos han sido en el transcurso de su vida. Tenemos que es un paciente que inicia su padecimiento actual con cuadros gastrointestinales tipo distensión abdominal y estreñimiento a las 3 semanas de vida, manejado sintomáticamente con dimeticona en jarabe, el cual pues cede en sus sintomatologías y presenta hasta presentar nuevamente su cuadro clínico al año 7 meses, donde presenta un cuadro diagnosticado con hepatoblastoma como es su padecimiento actual, con anemia normocítica normocrómica corregida en protocolo prequirúrgico para recepción tumoral. En cuanto a su examen físico, encontramos como datos positivos en su estado general un poco irritable, un poco cooperador. Tenemos un paciente normocéfalo que presenta una importante alopecia a nivel de cuello, cejas y pestañas, orejas con adecuada implantación, ojos, pupilas isocónicas normorreactivas a la luz, tiene una adecuada apertura oral y dientes íntegros. En cuanto al cuello, no presenta ningún tipo de masas. En coloración del paciente es algo paciente pálido con un tinte ictérico, con escleras y mucosas mucosa oral en regular estado de hidratación. En tórax tenemos un paciente con tórax simétrico sin agregados a nivel pulmonar y no presenta como datos importantes ningún tipo de ruidos cardíacos patológicos. En cuanto a su abdomen, donde más presenta datos positivos es un abdomen doloroso a la palpación superficial, presenta una pequeña cicatriz en herida quirúrgica previa y es ya cicatrizada, y peristalsis presente sin datos de irritación peritoneal. Sus laboratorios iniciales encontramos un nivel de hemoglobina en 10.1, un hematocrito en 30.1. Estos fueron corregidos, un cuadro anémico
previo, quedando esta hemoglobina prequirúrgica. Tenemos niveles de plaquetas en 482.000 plaquetas, sin alteración de la línea leucocitaria o linfocitaria, B positivo. Encontramos en su química sanguínea niveles de glucosa normal, creatinina en 0.4, pruebas de función hepática ligeramente aumentada, la TGO y la TGP, con niveles de albúmina en 4.8, globulina 3.2. Tenemos tiempos de coagulación dentro de lo normal en este paciente. Como valoración preanestésica tenemos que se espera realizar un procedimiento quirúrgico para resección tumoral. Presentamos un diagnóstico de patoblastoma ya antes planteado. Se clasificó a este paciente con ASA 3 electiva con alto riesgo de sangrado. Técnica anestésica sugerida: en este paciente se planteó una anestesia general balanceada más un bloqueo caudal. Aparte de todo, este paciente está con pronóstico reservado a evolución, y indicaciones que se dejaron en la valoración preanestésica fue una vena permeable, posiblemente tomar 2 vías. Aparte de todo eso, si se podría colocar un catéter venoso central. Le ordenan cruzar a este paciente 2/3 partes del volumen sanguíneo circulante, o unos 674 mililitros. Se calcula el plasma fresco congelado y los concentrados plaquetarios aproximadamente a 15 mililitros por kilogramo de peso. Tenemos que, como premedicación, ya este paciente ingresando al área de cirugía se premedica inicialmente con 3 miligramos de midazolam a una dosis de 0.2 miligramos por kilogramo dosis. Técnica anestésica que se tomó la decisión de darse fue una anestesia general inhalada más un bloqueo de tipo neuraxial tipo caudal. Luego de iniciar la anestesia general inhalada con técnicas de volúmenes corrientes con sevoflurano, el paciente, al perder automatismo respiratorio, presentamos la realización de una laringoscopía directa con hoja Miller 1, en donde se logra una visualización de un Corman 1 al primer intento. Se pasa tubo endotraqueal 4.0 sin insufla luego con 12C. Se verifica curvas de capnografías y que no haya escape o fugas a nivel del tubo, y pues se procede a realizar los diferentes monitoreos y los diferentes ajustes ventilatorios, en donde se colocó una ventilación mecánica por presión asistocontrol con una presión de 12, alcanzando un volumen tidal de 100 y 107 mililitros dentro de lo adecuado para este paciente, alcanzando sus metas: frecuencia respiratoria de 25, PIC de 5, FIO2 al 60% con aire y oxígeno a 1 litro por minuto. Se mantiene con gas con sevoflurano en CAM variable. En cuanto a la monitorización de este paciente, al ingreso del quirófano, su monitorización básica con presión arterial, oximetría de pulso, trazado electrocardiográfico, valoración de frecuencia cardíaca. Se dan las órdenes posterior a la realización de bloqueo de una toma de una línea arterial. Se coloca un cateterismo vesical, se pasa una sonda nasogástrica, y por parte de cirugía se coloca una vía central del lado izquierdo sin complicaciones. En este paciente, luego, pues la técnica de bloqueo caudal se hizo en posición de cúbito lateral izquierdo, con flexión de los miembros inferiores a 90 grados. Posterior a esto se realiza la asepsia y antisepsia de la región lumbosacra con solución yodada en 3 tiempos. Tenemos que se ubica el hiato sacro, se incide con aguja calibre número 21, mariposa. Se administra un volumen de 20.6 cc calculado aproximadamente a 1.6 mililitros por kilogramo de peso, de una concentración de ropivacaína al 0.375, alcanzando al parecer un nivel hasta T4. Cabe resaltar que nos tocó colocar una infusión de fentanil con un previo bolo de 50 microgramos y posterior mantenimiento con infusión cabo continua, una concentración plasmática de 0.04 microgramos de fentanil.
Esto porque en el transanestésico se hace, después en el abordaje, de mitad del abordaje, se hace una lesión en región torácica, una lesión a nivel pleural, y el paciente comenzó a presentar cifras de frecuencia cardíaca elevadas. Y pues ya a este nivel no podríamos alcanzarlo con el bloqueo caudal. Entonces decidimos pues colocar la infusión de fentanil con adecuado éxito en cuanto a control hemodinámico. Tenemos que durante el transanestésico nuestro paciente más o menos aproximadamente entre la tercera y cuarta hora presentó una tendencia a la hipotensión al procedimiento. Se montan infusiones de aminas con norepinefrina 0.05 hasta llegar a 1.0 a punto 1 microgramos por kilogramo minuto, ya que el paciente pues presenta estabilidad hemodinámica secundario a el sangrado importante que ya estaba teniendo en esta hora y a los clipajes que se le estaban colocando para la realización del tumor, la resección del tumor. En cuanto a su manejo anestésico, durante su transanestésico se requirieron la transfusión de 2 paquetes globulares, plasma frescos congelados un paquete, se colocan adyuvantes ondansetron 1.3 miligramos, desametasona 4.0 miligramos, omeprazol 13 miligramos, cefotaxima se colocó 500 miligramos, furosemida 3.5 miligramos, se colocó un gluconato de calcio 1 gramo, bicarbonato para corrección del estado ácido base de nuestro paciente calculado por fórmula, reponiendo el 50% de lo requerido, 8.9 bicarbonato, 8.9 miliequivalentes. En el balance de líquidos ingresados a nuestro paciente se manejó solución salina 900 cc, Harman 300 cc, se manejaron de paquete globular los 2 paquetes sumados 665 mililitros, un plasma fresco congelado para 183 mililitros en un volumen total de 845 mililitros en promedio. Se ingresaron aproximadamente 0.53 mililitros, que en cuanto a los ingresos de este paciente calculados por el trauma quirúrgico, el ayuno, todas las pérdidas que tuvieron, fueron un balance de 2.020 con un balance positivo solo para 33 cc, con un sangrado aproximado de 1.185 cc. En cuanto al manejo anestésico, encontramos que se tomaron gasometrías por horario, con la primera gasometría dentro de parámetros aceptables, normal, con un pH en 7.35, una PCO de 35, una presión de oxígeno de 121, con lactato de 2.0, un hematocrito de 28, un bicarbonato en 19.3, y tenemos este paciente con un nivel de hemoglobina en 8.7. Posterior a esto, se hizo una segunda gasometría en donde encontramos pues que no hay alteración del pH en 7.38, con una PCO2 de 21. Encontramos que estamos con también un bicarbonato en 16.0. Observamos pues un nivel de hemoglobina en 6.8. En esta gasometría podemos observar que hay un cuadro con tendencia a la con tendencia a la acidosis. Vemos un nivel de bicarbonato que se encuentra disminuido, pero pues está pues de una u otra forma compensado. En la gasometría número 3 ya observamos una acidosis metabólica importante. Ya aquí se habían tratado de corregir los procesos a nivel de sangrados con una hemoglobina de 11.2. Se ha pasado al primer paquete globular, en donde pues el paciente ya presentaba este cuadro de acidosis metabólica secundario pues a los clipajes que se realizaron durante el transquirúrgico para la resección tumoral. La última gasometría está pues obviamente también con hemoglobina ya de 9.0, una 7.18, en donde presenta pues el cuadro de una acidosis metabólica con un bicarbonato en 12.7, y pues se iniciaba también la corrección del bicarbonato en este paciente.
Al terminar el evento quirúrgico, este paciente continuamos con la infusión de fentanil con tasas mantenidas a 0.04. Se terminaron con la infusión de amina de 0.2 microgramos por kilogramo minuto. Pasa a terapia, se da el ingreso, pasa a la terapia AUTIC. Signos vitales de este paciente fueron finales de 100/60 milímetros de mercurio para presión diastólica y sistólica. Tenemos una frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 20, 28 latidos, 28 respiraciones por minuto, con una saturación de oxígeno adecuada y una capnografía o un CO2 de 30 milímetros de mercurio. Gasto urinario se está sacada por la fórmula de superficie corporal en 11.5 mililitros por superficie corporal hora, con un tiempo quirúrgico aproximadamente de 335 minutos. Aquí podemos observar el trazado que logramos hacer en el seguimiento de nuestro paciente. Tenemos acá que podemos observar que relativamente se mantuvo estable hasta el proceso en el cual comenzó a presentar el sangrado masivo y abundante aproximadamente en la tercera y cuarta hora, en donde observamos acá pues cómo cae la presión arterial, aumenta pues obviamente la frecuencia cardíaca y pues obviamente pudo manejarse con los hemoderivados y con el apoyo aminérgico. Tenemos que galería de sucesos. Aquí se puede observar la línea de la curva del trazado electrocardiográfico, la curva de la presión arterial por la línea arterial. Vemos cómo varían pues las presiones arteriales medias, son 56 a 58 milímetros de mercurio a la hora y 25 minutos. Observamos la capnografía. Aquí podemos observar a las 3 horas pues obviamente cómo se mantuvo también hemodinámicamente estable, alcanzando metas de la presión arterial media y la presión tanto presión arterial media por línea arterial como por presión arterial media sistémica. Encontramos también la galería de sucesos. Observamos aquí la gran cantidad de sangre que se perdió durante el abordaje quirúrgico, y aquí podemos observar imágenes del tumor donde se encontraban aproximadamente en qué segmentos estaban ubicados la recesión del tumor. Aquí a lo lejos se puede observar la sutura de este paciente en donde tuvo la lesión a nivel diafragmático, y aquí vamos a observar más o menos así se llevó pues obviamente la recesión del tumor, donde fueron pues obviamente resecando hasta quitarlo el segmento hepático afectado y poder pues obviamente hacer el abordaje quirúrgico exitoso. Luego posteriormente este paciente ingresa a UTIC bajo efectos de sedación, con palidez mucocutánea, pero con cuadros de datos de paciente bien hidratado. Tenemos examen físico normal, no permeable, su tubo endotraqueal, lo pasamos con cánula de orotraqueal, un tubo de número 4 ya antes hablado, un tórax simétrico, pulmones sin agregados, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos. Su ingreso a UTIC, la nota, encontramos los datos con presencia de herida quirúrgica sin sangrados, afrontados, cubierto con gasas, depresible, peristalsis presente, dolor a la palpación superficial y profunda, no masas, no visceromegalias palpables, contaba con un perrón en flanco izquierdo y con escaso gasto suremático. Hasta ahora nuestro paciente evolucionando adecuadamente bien. Esto fue el manejo que se le dio con sus esquemas de ayuno, sus medicamentos colocados, sucralfato, ciprofloxacino. Tenemos que es un paciente que pues obviamente también fue manejado con inducciones de fentanil y midazolam. A esta dosis pues me parece que está realizado el cálculo de forma incorrecta, ya que pues da muchísimos
microgramos y pues obviamente estaría sobredosificado nuestro paciente. Sin embargo, pues se manejan con hemoderivados, concentraciones plaquetarios, aproximadamente de 4 unidades de concentrados plaquetarios. Se colocan paquetes globulares calculados a 5 mililitros por kilogramo de peso, plasma fresco congelados a 15 mililitros por kilogramo de peso. Se dejan estas indicaciones, toma de estudios y todo lo demás. Encontramos que posteriormente se hace una nueva nota ya en su primer día en el servicio UTIC con los diagnósticos de hepatoblastomas, hepatectomía, choque hipovolémico, con apoyo ventilatorio ya por presión asistocontrol, saturando al 100%, su sonda nasogástrica con gasto biliar, heridas quirúrgicas sin aparente sangrado activo, con escaso líquido soremático a nivel del Penrose, muestras de dolor a la palpación superficial, apoyo aminérgico ya a 0.1 microgramos por kilogramo hora. Obtenemos que el paciente se encuentra con una PAN conservada y una precisión de pulso amplia. Aquí de pronto pues así colocan en la nota, pero es por kilogramo minuto. Frecuencias cardíacas y normales, sin datos de bajo gasto, balance hídrico a 96 mililitros con una diuresis de 4.3 mililitros por kilogramo hora, adecuado, con un manejo de líquidos totales de 1214 mililitros. 14 mililitros. Aparte de todo, pues nuestro paciente sigue evolucionando de forma satisfactoria en estos días que estuvo en la estancia hospitalaria. Hospitalaria. Tenemos a nuestro paciente en cuanto a respiratoria con apoyo ventilatorio, parámetros ya antes dichos, presión media, saturando al 100%, Pleurovac con gasto de 10 mililitros durante 6 horas, hematoinfeccioso con manejo de ciprofloxacino, se solicita VH de control, pendiente de transfundir plasma fresco congelado, manejado con líquidos por Hellider-Ziegler, bajo sedación con midazolam y fentanilo con pronóstico reservado. Aquí ya observamos una gasometría que se encuentra dentro de parámetros normales con un lactato de 2.2, un bicarbonato en 21.4. Tenemos pues que hemoglobinas de 12.1, aproximadamente pues todo con una adecuada evolución. Observamos acá que presenta el día 25 un estado hemodinámico con una presión arterial media conservada, frecuencia cardíaca normal sin datos de bajo gasto, noradrenalina ya a 0.07, están a expensas de suspenderla, una diuresis adecuada para la edad y adecuada para el peso, por 4.1 mililitros por kilogramo hora. Tenemos que también encontramos respiratorio Pleurovac con gasto de 80 mililitros durante 16 horas, precia fuga positiva de inserción, se reajusta fijación con seda 0, hematoinfeccioso se continúa con ciprofloxacino, se amplía cobertura con clindamicina en este día, dependiente de desarrollo de hemocultivos, pronóstico reservado pues a evolución. Ese fue el esquema que se manejó. Sus medicamentos ya antes dados, estaba con furosemida 5 miligramos IV cada 8 horas. Actualmente pues ya no se daban datos de continuar con transfusiones, se dan las órdenes médicas y pues a expensas de valoración. Sus laboratorios encontramos aquí dentro de la normalidad. Los tiempos de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina con un adecuado fibrinógeno dentro de lo normal, alcanzando metas. Observamos un importante aumento de las enzimas hepáticas por toda la injuria que el paciente ha tenido, niveles de hemoglobinas 8, de 36.2, plaquetas de 351, alcanzando las metas. Tenemos que electrolitos dentro de los
parámetros normales. Aquí observamos seguimientos de gasometrías 7.35, 7.41 posterior, alcanzando pues equilibrios ácido-básicos. Encontramos también una nota de cirugía del 25 de febrero del 2020, donde dice que está el pronóstico ligado a evolución, valorar y retirar catéter subclavio. También dicen que ya posterior al día siguiente, el día 26 de febrero del 2020, hepatoblastoma, diagnóstico de posoperatorio, colocación de catéter venoso central, colocación de sonda endoplural, choque hipovolémico remitido. Encontramos un paciente con adecuado respuesta pupilar. Tenemos con presencia de sonda nasogástrica con gasto biliar escaso, catéter subclavio izquierdo disfuncional, por lo que se había dado la orden de retirar. Tórax con sonda endoplural en emitórax derecho funcional, abdomen perro con escasa salida de líquido ceremático. Encontramos ya un estado hemodinámico sin apoyo aminérgico, un adecuado balance hídrico y un adecuado gasto urinario. TPT de 45, por lo que deciden en ese día transfundir 200 mililitros para 3 horas de un plasma fresco congelado. Y tenemos un dato importante: este paciente se pudo estubar 12 horas antes, post-estubación aproximadamente a las 10 de la noche de ese día, sin apoyo ventilatorio mecánico actualmente. Estas fueron las indicaciones dejadas, sin mayores cambios realizados en cuanto a los manejos ya antes planteados. Laboratorios del 26, seguimos con que es un paciente pues que presenta una hemoglobina adecuada, niveles de leucocitos y linfocitos elevados, posiblemente por todo el proceso inflamatorio que el paciente estaba presentando, plaquetas en 377 alcanzando metas, no presentaba fiebre en esos días. Creatinina 0.3 adecuada. Tenemos también pues electrolitos dentro de lo normal, tiempo dentro de lo normal, con corrección del TPT. También encontramos acá niveles ya en descenso de la GOT y la GPT. Observamos que pues estaban muchísimo más elevados los días anteriores. Aquí pues obviamente el que se corrigió de ese día, posterior vimos ya el primer control está dentro de lo normal, y observamos pues que mantiene parámetros gasométricos dentro de lo normal. Nota de evolución de UTIC el día 27 de febrero, diagnósticos ya antes mencionados. Se hizo el diagnóstico de un derrame pericárdico leve. Vamos a mirar la nota de cardiología. Vemos que en tórax ruidos cardíacos rítmicos adecuados, intensidad y frecuencia sin soplos, con sonda endoplural y emisoras derecho funcional, sitio de inserción, con apósitos limpios, abdomen penrado sin salida de líquido, peristalsis disminuida. Tenemos ecocardiograma con ligero derrame pericárdico, disfunción cardíaca conservada. Última coagulometría dentro de parámetros normales, un adecuado fibrinógeno, hematoinfeccioso, manteniéndose eutérmico, completo esquema de base con meropene, se le asoció, y se reporta una diuresis de 1.9 mililitros por kilogramo hora. Tenemos que estos fueron los medicamentos que estuvo pues manejando en estos días, en ese día. Observamos acá los laboratorios del 27, una hemoglobina en 11.7, plaquetas normales, leucocitos ya en descenso, 25.000, glucosa de 874, BUN de 8.0, urea dentro normal, la creatinina pues dentro de parámetros normales, tiempos alcanzando metas, celebración de número D pues dentro del esperado para el evento quirúrgico. Una nota de cardiología de ese mismo día, donde se realizó un electrocardiograma con sin mínimas anomalías estructurales, con una valoración estructural TATSE, que es para la valoración pues de la funcionalidad del ventrículo izquierdo, medición de sus siglas en inglés, de la funcionalidad de la válvula tricúspide, en donde se considera normal por encima de 17 milímetros. Este paciente tenía 21 milímetros dentro de lo normal, una fracción de eyección ventrículo izquierdo conservada en 75%,
encuentran un derrame pericárdico leve. Dan los siguientes diagnósticos con un diagnóstico de corrosión de estructuras sano, estructuralmente sano, una función ventricular normal, un derrame pericárdico leve. Posterior a esto, el mismo día 27, tolerando vía oral, diuresis, evacuación al corriente, exploración física irritable, estímulos adecuados, estado de hidratación, tórax normal. Encontramos que peristalsis presente, heridas quirúrgicas bien afrontadas, se pinzó sonda endopleural, se retira 1 centímetro del Penrose con gastos mínimos, pendiente de valoración del TAC, pronóstico de evolución. Día 28, diagnósticos ya antes mencionados, sonda endopleural pinzada, no presenta eventualidad posterior al retiro de sonda endopleural, se retiró con gastos mínimos, peristalsis adecuada. Gastrometabólico, presentó un cuadro de vómito biliar, gasto biliar por sonda nasogástrica ya manejado con procinético, peristalsis un poco disminuida. Decidieron implementar ayuno ese día, ya le habían dado vía oral al paciente. Hemodinámico sin datos de bajo gasto, sangrados y uresis dentro de lo normal, y encontramos a nuestro paciente dentro de lo normal. Encontramos a nuestro paciente con hemato infeccioso. Continuó con tratamiento con meropenem 20 en su segundo día de ciprofloxacina y continúan con el mismo manejo. Posterior a esto, pues el paciente presentó una mejoría adecuada los días posteriores, no se obtienen las evoluciones, ya que fue trasladado al donde está recibiendo su procedimiento de base en el Instituto SECAN, y al parecer ya evolucionó de forma satisfactoria, fue dado de alta y actualmente se encuentra con buen estado de salud en sus controles posteriores con cirugía. Eso fue todo lo que es la presentación del caso clínico. Quedamos pendientes para las preguntas del caso y para la resolución de las dudas que se tengan de acuerdo a lo que hayamos presentado. En cuanto al desarrollo del tema, vamos a hablar acerca del hepatoblastoma. El hepatoblastoma tenemos que es un tumor maligno del hígado con una incidencia anual de 1.2 a 1.5 casos por millón, que se presenta más que todo en niños menores de 15 años de edad en países más que todo occidentales, con un pequeño aumento reportado en los Estados Unidos, Europa, Japón durante los últimos 30 años. En América Latina, sobre todo más que todo en México, las estadísticas nos muestran que el hepatoblastoma ocupa el 7º lugar en frecuencia de edad pediátrica y constituyen aproximadamente en estadísticas de 0.8 a 2% de los tumores primarios malignos a nivel de hepático. Afecta principalmente a lactantes. Sus edades generalmente son edades pediátricas muy tempranas, entre los 6 meses a los 3 años, como nuestro paciente. Fue diagnosticado con un pico a los 18 meses, más o menos, en la edad en donde fue diagnosticado nuestro paciente. Grupo etario, generalmente prefieren recién nacidos y adolescentes, con un promedio de casi una relación de 2 a 1, y preferentemente en pacientes de sexo masculino. Importante, vamos a recalcar en el hepatoblastoma, tenemos que esto se puede asociar generalmente a múltiples eventos o patologías. Está relacionado con prematernidad, bajo peso al nacer, manejo con furosemida, nutrición a nivel nutrición parenteral total en pacientes que hayan recibido esto, la terapia de oxígeno, la radiación y otras alteraciones por toxinas, pero ninguna de estas hipótesis en cuanto a la etiología de por qué se presenta este cuadro son muy exactas. Los mecanismos exactos no se encuentran actualmente. Se cree de que estos procesos se ven más ligados a casos a nivel genético, en donde los pacientes se asocian con pólipos
adenomatoso familiar o síndrome de Wiedemann, que como todos sabemos, o no sé si saben, es una patología que se asocia con pacientes prematuras con alteraciones a nivel del crecimiento, en donde presentan macroglosia, tallas elevadas y macrosomía en los pacientes relacionados con el cromosoma 5 y cromosoma 11 respectivamente, en donde tenemos de que sería más que todo una alteración a nivel genético. Existen diversos tipos de hepatoblastomas. Los tipos histológicos, en donde encontramos los hepatoblastomas, existen el fetal puro, que está bien diferenciado, aproximadamente 4% de los hepatoblastomas, que tienen una tasa de supervivencia general aproximadamente de 3 a 5 años en el 100% de los casos. El hepatoblastoma de tipo histológico fetal no bien diferenciado, de células grandes indiferenciadas, que tienen una tasa de supervivencia general de 3 a 4 años en un 90 a un 100%, y el de peor pronóstico, que es de células pequeñas o indiferenciadas, que en la tasa de supervivencia es de 3 años en aproximadamente 40 a 70% de los casos. En cuanto al diagnóstico, generalmente estos diagnósticos deben realizarse con la toma de una biopsia directa del tumor, en donde pues se van a especificar cuál sería pues el tipo histológico del tumor, y así saber cuál sería el manejo adecuado para cada uno de ellos. Marcadores tumorales, en donde vamos a niveles de alfa proteína o niveles de hormona corónica, gonadotropina corónica humana, subunidad beta, que se eleva pues en este tipo de tumores. Y vamos a los diferentes estudios imagenológicos, como son la toma de un TAC, la toma de ecografía abdominal y toma de resonancia magnética, para determinar pues dónde se encuentra el tumor, cuáles son sus dimensiones y los segmentos hepáticos ocupados por eso. En general, esto tiene una tasa de supervivencia aproximadamente de 5 años en niños con hepatoblastoma, y es más del 70%, tiene un adecuado pronóstico. Si se logra la resección total y si no hay metástasis al momento del diagnóstico, el hepatoblastoma tiene un desenlace muy favorable, y los niños pues prácticamente al momento de la resección quirúrgica terminan curados de la enfermedad. Los neonatos con hepatoblastoma tienen desenlace comparable a los niños más grandes, hasta desde 5 años de edad. En cuanto al pronóstico y los factores pronósticos, esto va a depender del tipo de segmento en el cual se encuentre ocupado el tumor. Si bien sabemos y recordamos, pues la irrigación del hígado es un órgano bastante irrigado, tanto por la arteria hepática como por la vena porta, en donde por la arteria hepática recibe un 25% de su irrigación y un 75% por la vena porta. Como sabemos, pues la arteria hepática sale del tronco celíaco, luego pues se divide en arteria hepática derecha e izquierda, y pues la vena porta pues es la que recoge la sangre de la arteria mesentérica superior, mesentérica inferior y esplénica, en donde pues allí lleva su sangre hasta el hígado, porque es un órgano que sabemos que tiene un adecuado metabolismo. En la ubicación de nuestro pequeñín tenemos que los segmentos ocupados eran aproximadamente el 6 y el 5 y parte del segmento 8, en donde pues era donde se ubicaba más que todo el tumor, y pues ahí fue donde se realizó la hepatectomía. En cuanto a, existe una escala para el hepatoblastoma o los tumores hepáticos, que se denomina el PRETES. El PRETES es una escala pues avalada por los diferentes institutos a nivel de cancerología, como es el CIOPEL, como es la Sociedad Alemana de Oncología Pediátrica, y el grupo de estudios japonés en tumores hepáticos y pediátricos. Este PRETES salió en donde pues si observamos acá su clasificación,
observamos que clasifican pretest 1 si existen, si 3 segmentos se encuentran libres, como podemos observar, 3 segmentos libres con ocupación de un solo segmento, 3 segmentos libres. Una clase 2 si hay 2 segmentos libres, ya sean derechos o izquierdos, en donde hay 2 segmentos libres. Clase 3 si ya hay solamente un segmento libre, o en el grado 4 si no hay ningún segmento libre. Entonces, dependiendo al segmento que se encuentre ocupado, vamos a clasificar nuestro pretest 1, 2 y 3 o 4. Tenemos que también vamos a observar en el pretest si hay compromiso de algún tipo de la circulación. Entonces, con la letra B, compromiso de vena cava o de 3 venas hepáticas o ambos. La P, con compromiso de la bifurcación portal o compromiso de las venas portales derecha o izquierda. E, diseminación tumoral extrahepática y adyuvante. F, tumor hepático multifocal. Y R, con ruptura del tumor al momento del diagnóstico. Entonces, de acuerdo al pronóstico que tengamos en nuestros pacientes, el paciente pues tenía ocupación de 2 segmentos, entonces se puede clasificar como un pretest 2 nuestro paciente, y con una supervivencia a 5 años con incidencia, dicen que aproximadamente en el pretest 1 tiene un 90% de supervivencia, 83% de supervivencia, 75% de supervivencia, y para el pretest 4 en un 52% de supervivencia. En cuanto al pronóstico y los factores de esto, pues ya clasificado adecuadamente nuestro paciente, ya pues sabiendo todos los procesos, hay que mirar si hay algún tipo de injuria a nivel hepático. Existe la clasificación de Child-Pugh, en donde pues nos va a determinar si existen algunos datos clínicos de nuestros pacientes y paraclínicos para saber si qué grado pues de Child se encuentra. Y pues en nuestro caso, pues nuestro paciente no presentaba ningún tipo de insuficiencia hepática, no presentaba citis, no tenía encefalopatía, sus niveles de albuminas eran dentro de los adecuados y tenía un grado de bilirrubinemia sérica, pero no superaba los 2.0 miligramos sobre decilitros, y no tenía pues alteraciones a nivel de los tiempos de protrombina. Tenemos que, en cuanto a las opciones de tratamiento, el tratamiento puede alcanzarse en el momento del diagnóstico, son de acuerdo a las características histológicas del tumor. Sabemos que de acuerdo a estas características vamos a determinar también qué tan agresivo se va a comportar el tumor, y vamos a determinar también si el paciente pues presentaba metástasis o no. Lo ideal en estos pacientes es realizar un cuadro dependiente si el tumor es resecable al ingreso del paciente, o si el tumor no es resecable, es manejo inicialmente con radioterapia o quimioterapia, en donde pues se van a realizar el tratamiento adecuado para nuestros pacientes. Vemos que nuestro paciente se encontraba en un proceso en el cual no presentaba metástasis, y esto es favorable para nuestro paciente, y aunque no presentan el tipo histológico del paciente en el dato clínico, pues el paciente pues tenía una sobrevida bastante alta, por encima del 80%, y pues estuvo recibiendo tratamiento con cisplatino. Vemos que, revisando la literatura, la quimioterapia recomendada para esto es cisplatino, en donde se recomienda pues una tasa de supervivencia de un 90% en los niños con enfermedad resecable, ya sea pretest o posttest, ya que este test se puede realizar antes de la quimioterapia o después con la quimioterapia. Importante pues esto de la quimioterapia en los niños, ya que pues estos tienen efectos deleterios sobre diversos sistemas, sobre todo a nivel cardiovascular y a nivel respiratorio. Con el cisplatino, que en esta tabla podemos observar los diferentes tipos de agentes quimioterapéuticos. Observamos que el cisplatino, que es derivado de los alcaloides de la plata, encontramos cisplatino entre los demás. Observamos que las principales alteraciones que se pueden llegar a encontrar con este tipo de procesos son la leucopenia, la toxicidad, alteraciones a nivel del sistema nervioso periférico. Por eso hay que tener una adecuada evaluación de el niveles sensitivos y motor de nuestro paciente. Vamos a encontrar que no tenga alteraciones a este nivel. También pueden tener procesos a nivel cardíaco. Tenemos que tener en cuenta que más que todo alteran el QT, pueden llegar a presentar cuadros de arritmia en nuestro paciente, alteraciones a nivel miocárdicas, pueden presentar cuadros de pericarditis, entre otros. Por lo tanto, siempre es aconsejable que en estos pacientes se realice un ecocardiograma inicial para observar cómo se encuentra nuestro paciente.
En cuanto al enfoque anestésico, la valoración preanestésica es fundamental, pues ya como le hemos dicho antes, nuestros pacientes deben valorarse de acuerdo al estado clínico, cómo se encuentran sus niveles de hemoglobina, cómo se encuentra su función hepática, cómo está pues obviamente su función cardíaca, su parte respiratoria, o hacer un análisis integral de todos los procesos para así poder determinar cómo se encuentra nuestro paciente de una forma sistémica. Observamos que el estado de la función hepática es muy importante para el tipo de anestesia que vamos a utilizar y saber cuáles son los inductores ideales para utilizarlo. Sabemos que aquellos que tienen metabolismo hepático como el propofol, pues dependiendo del grado de insuficiencia hepática que tengan, se recomienda en que en estadios Child, PUF B o C no se utilicen. Los inductores, algunas literaturas recomiendan como la ketamina, que se podría utilizar a nivel hepático porque no tiene tanto impacto a nivel de la circulación esplécnica ni tampoco metabolismo a este nivel. También podríamos utilizar pues diferentes tipos de anestésicos inhalados como pues el sevoflurane el sevoflurane. Lo que no se puede recomendar en estos pacientes es el uso de alotano o desflurano, que también se puede utilizar en estos pacientes con alteración hepática. En cuanto al tipo de abordaje quirúrgico, hay que conocer qué tanto van a resecar los cirujanos. Vamos a ver que si es una hepatopatía radical, que pues obviamente cuál es el tratamiento de lesión, ya que hay pacientes que requieren pues incluso hasta un trasplante hepático. Vemos que también el factor pronóstico, vamos a observar si este paciente tiene una enfermedad confinada al hígado, si este paciente está con una enfermedad sujeta a recesión completa o técnicamente hablando, si van a ser no tener invasión de vasos sanguíneos, portales o venas hepáticas, pues es un factor muy de buen pronóstico en nuestro paciente, ya que vamos a observar que va a ser mejor su recuperación y que el abordaje va a ser mucho menos invasivo en este paciente. Vamos a encontrar también que no tener múltiples lesiones en el hígado también es un efecto favorable, porque pues el abordaje no se va a hacer tan marcado y por lo tanto pues el paciente pues va a ser menos la injuria que va a tener a nivel hemático y va a ser menos la invasión que va a tener en cuanto al abordaje quirúrgico. Vemos que en cuanto al manejo preanestésico, nosotros debemos tener en cuenta siempre que estos pacientes, tener en cuenta los niveles de hemoglobina, que no tengan trastornos de coagulación, tener los hemoderivados disponibles, ya que en este tipo de cirugía los pacientes van a presentar un gran sangrado, como ya lo vimos en nuestro paciente, y que pues si nosotros no reponemos el sangrado, pues el paciente va a caer a alteraciones hemodinámicas importantes que incluso van a llevarlo a la muerte. También vamos a encontrar que estos pacientes hay que evaluar su estado de coagulación, ya que pues si hay alguna alteración a nivel hepática importante, pues si tenemos estados de coagulopatías no corregidos, pues eso va también a ser un factor predisponente a que si el paciente no se encuentra en adecuadas condiciones va a empezar a sangrar. Entonces hay que tener adecuados estados de coagulación aceptables para nuestro paciente. Hay que cubrirlo siempre con un antibiótico de amplio espectro, como ya vimos que este paciente se cubrió, y pues porque obviamente por la cirugía a este nivel y por la manipulación que se tenga, pues puede llegar a cuadros de infección y sepsis si no se realiza. Medicación actual del paciente, obviamente mirando el metabolismo hepático, si presentan cuadros de alergia, y si suspender unos medicamentos. Obviamente los medicamentos que no se pueden suspender son los pacientes que están con cuadros arritmogénicos, en los cuales necesitan pues su medicación para controlar estas arritmias, y pacientes que lleguen a presentar algún trastorno de encefalopatía o cuadros de convulsiones, en los cuales un manejo con anticonvulsivantes no se debe suspender.
Tenemos que, en cuanto ya al enfoque anestésico, nosotros este paciente vamos a comenzarlo a manejar desde nuestro ingreso con una adecuada monitorización, pero la posición del paciente en este artículo menciona que debe darse una posición semifowler al momento de intubar. Es importante y recalca mucho que estos pacientes van a tener estómago lleno y por lo tanto pues estos pacientes deben hacerse una secuencia de inducción de secuencia rápida para poder manejar la vía aérea, ya que pues por la masa tan grande que tienen ahí, tienen aumento de la presión intraabdominal y esto podría hacer llegar a una complicación. Por eso también ellos recomiendan la utilización de sondas nasogástricas para drenar el contenido gástrico. Cuando ya esté durante el transanestésico, recomienda la posición de 3 de Lembour durante el proceso para mejorar pues la visualización del cirujano y tener pues una adecuada perfusión a nivel sanguínea y así pues favorecernos nosotros del estado hemodinámico del paciente. Ellos recomiendan utilización del fentanilo 5 a 10 microgramos por kilogramo de pesos. Inductores como el propofol se pueden utilizar siempre y cuando no tengan una alteración de la función hepática. Relajantes musculares utilizaríamos cisatracurio en caso tal que se dé una anestesia general balanceada en nuestros pacientes. Dicen que se puede utilizar, obviamente todo esto evaluando la funcionabilidad hepática y los estadios de alteración hepática que ya antes mencionamos. La técnica preferente para estos pacientes sería anestesia general balanceada, se puede utilizar combinada. La TIVA pues depende mucho de si el paciente se encuentra con alguna alteración de la disfunción hepática por la cantidad de medicamentos que vamos a utilizar. En halogenados preferiblemente el sevoflurano, está descrito de que estos no tienen un efecto sobre el flujo portal en el hígado y no sufren metabolismo extenso o parcial en el hígado. Entonces el halogenado preferente para este tipo de cirugía sería el sevoflurano y como vemos en nuestros pacientes pues fue un manejo adecuado con el halogenado. Recomiendan en todo este enfoque anestésico una colocación de una sonda nasogástrica. El paciente debe tener un adecuado monitorización, ya sea con índice visoespectral o entropía, un rango que se debe mantener entre 40 y 60, ya que pues debe tener un adecuado plano anestésico. Recomiendan utilizar siempre 2 vías de alto flujo, como en el caso de nuestro paciente ya las teníamos. Colocación de un catéter venoso central para medición de PVC. Ellos recomiendan que esta medición es importante y que no se realice en nuestro paciente, pero la recomendación es mantener unas PVC entre 5 a 8 milímetros de mercurio en el transquirúrgico y luego de la resección mantenerla entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Colocación de línea arterial, por lo cual pues fue un manejo acertado en nuestro paciente, donde sí colocamos nuestra sonda, nuestra línea arterial para mantener pues adecuadamente la presión arterial media adecuada, que recomiendan que debe ser de 50 a 60 milímetros de mercurio durante el transanestésico y luego de la resección mantenerla entre un 60 a un 70 milímetros de mercurio. Sonda Foley para cuantificación urinaria, monitoreo de gases arteriales, los cuales también se realizó durante nuestro transanestésico. Tenemos que siempre hay que evaluar las posibilidades en estos pacientes en el manejo anestésico. Si el paciente no sangró mucho, si tuvo una cirugía exitosa, si se mantuvo estable hemodinámicamente, pues estuvar a nuestro paciente. Pues en este caso pues obviamente no se dieron las condiciones para estubarlo. Es un paciente que tuvo una injuria hemática bastante elevada, sangró casi todo el volumen sanguíneo circulante de nuestro paciente, casi que repusimos todo lo que requería el paciente y por lo tanto pues no tenía criterios para poderlo estubar. De caso de tener criterios, siempre deben seguirse al pie de la letra y pues para poder estubar a nuestro paciente. Si no, pues en este caso debería pues prepararse el paciente con una adecuada relajación y sedación para pasar a terapia intensiva de ser necesario para continuar su manejo como en nuestro paciente. En cuanto a las conclusiones, tenemos que las comorbilidades de los pacientes deben ser estudiadas y establecidas previas al evento.
tenemos que tener en cuenta tener la disponibilidad de hemoderivados y un monitoreo invasivo completo que hacen que el manejo anestésico sea más completo y seguro para nuestros pacientes. La sobrevida de estos pacientes es controversial en general a todos los tumores hepáticos. Las indicaciones precisas de la cirugía mejoran considerablemente la calidad de vida y prolongan el bienestar a corto plazo del paciente si se toman las decisiones en los momentos correctos y se hacen los diagnósticos en los momentos ideales, y el entorno quirúrgico más seguro y un manejo anestésico consciente y profesional pues hace que si nosotros tengamos todo listo en el momento que lo necesitamos, vamos a tener menor incidencia de que ocurran algunas complicaciones anestésicas. Entonces esto sería pues todo en cuanto a la presentación del caso clínico y en cuanto a el manejo anestésico que pudiéramos dar. Quedamos atentos si hay preguntas, comentarios y correcciones de acuerdo al tema antes planteado. Muchísimas gracias.